Nadie lo vio venir. Pero todos sabían que algún día iba a pasar. La madrugada del 14 de marzo de 1993, en un galpón polvoriento de las afueras de Culiacán, Sinaloa, 5 camiones sin matrícula fueron cargados con lo que sería el último envío bajo las órdenes directas de Joaquín El Chapo Guzmán. Se trataba de 12 toneladas de cocaína refinada, prensada en bloques tan blancos que brillaban bajo los faros oxidados. El destino, Laredo, Texas. Pero esta vez, algo iba mal desde el inicio. El problema no era la mercancía. Tampoco los choferes. El verdadero error ya estaba sentado en la mesa desde días antes, fumando un cigarro que no se apagaba, mirando a su propio hermano sin parpadear. Había un delator dentro. Y la traición no vino de un desconocido, sino de alguien que compartió sangre y crímenes con el Chapo durante años. En los círculos del narco, se dice que los muertos no hablan. Pero esa noche, uno habló. Y lo que dijo llegó hasta las oficinas del FBI en Houston, hasta los oídos de un cártel rival en Jalisco, y hasta el escritorio de un general corrupto que llevaba meses esperando la jugada perfecta. El lote fantasma, como luego lo bautizarían, era mucho más que un simple cargamento. Era la llave que podía abrir la guerra o cerrarla de golpe con una masacre. La noche comenzó con motores rugiendo y radios chisporroteando en frecuencias ocultas. Pero antes del amanecer, las balas hablaron más fuerte que las órdenes. Lo que iba a ser una operación silenciosa se convirtió en un campo de fuego cruzado, donde nadie sabía quién disparaba primero, pero todos sabían por qué. Esta no es la historia de un cargamento. Es la historia del último pacto entre sangre y dinero. La noche en que el Chapo tuvo que decidir si salvar su imperio o a su familia. Y eligió la pólvora. A veces no se necesita un disparo para iniciar una guerra, basta con un susurro en la frecuencia equivocada. A las 3:47 de la mañana, la radio del primer camión estalló con un crujido. No era código, no era confirmación de ruta. Era una respiración entrecortada, seguida de una frase que congeló la sangre de los 5 conductores. Están esperando en el cruce. Alguien habló. Pedro el Ciego Morales, veterano del cártel, soltó el volante un segundo. El camión avanzaba lento, muy lento, por el tramo más oscuro del desierto sinaloense. Giró la cabeza, esperando ver a alguien, a quien fuera. Pero solo vio polvo flotando en la luz temblorosa de los faros. Sabía lo que significaba esa voz. Lo que aún no sabía, era quién la había soltado. 2 horas antes, en una bodega semiabandonada en Los Mochis, el Chapo había marcado personalmente los vehículos. Un mapa extendido sobre una mesa metálica, 5 rutas divididas con tinta roja. Cada ruta tenía un punto de salida diferente, pero todas convergían en el mismo destino, una parcela falsa cerca de Laredo, justo antes del muro. Era el último movimiento de una operación que llevaba 6 meses oculta, disfrazada de transporte agrícola. Los documentos eran perfectos. Los pagos, hechos. Los sobornos, entregados. Todo estaba medido, excepto la traición. En Culiacán, mientras los camiones rodaban hacia el infierno, el Chapo miraba las cámaras de seguridad de su finca con la calma de un ajedrecista. A su lado, sentado con los ojos bajos, su medio hermano Ramiro Guzmán. Nadie dentro del círculo cercano lo conocía tan bien como Joaquín, pero esa madrugada, por primera vez en su vida, no podía leerle la cara. ¿Le diste el mapa a alguien?, preguntó Chapo sin levantar la voz. Ramiro tragó saliva. ¿Por qué haría eso? Esa es exactamente la pregunta. Mientras tanto, en algún punto entre Navajoa y Hermosillo, el segundo camión desapareció del radar. El tercero no respondió al siguiente chequeo por radio. Cuando el ciego intentó contactar con los otros 2, solo escuchó un tono plano, continuo, como un latido muerto. En ese momento, en la frontera sur de Texas, 2 helicópteros del FBI despegaron sin luces, guiados por una coordenada anónima enviada desde un número con prefijo de Mazatlán.
La redada ya estaba en marcha. Pero lo que el FBI no sabía es que el Chapo ya había activado su propio contraataque. La orden fue simple. Cierren todo. Quien respire, dispara. En menos de una hora, 2 de los 5 puntos de paso fronterizos fueron saboteados por sicarios vestidos de policías. Un convoy militar real fue interceptado y suplantado por falsos agentes del ejército, y en Los Ángeles, un abogado del cártel recibió una llamada con 3 palabras. Activa la caja. Nadie supo exactamente qué significaba eso, hasta que en el capítulo siguiente, alguien muy lejos del desierto, simplemente desapareció. Algunas llaves no están hechas de metal, sino de sangre que aún no se ha derramado. La caja no tenía cerradura, ni combinación, ni marcas visibles. Solo respondía a una cosa, una llamada desde un número que llevaba 3 años en silencio. Y esa noche, sonó. A miles de kilómetros del desierto, en una oficina camuflada dentro de una empresa de seguros en Monterrey, el hombre conocido como el notario recibió la llamada. No dijo nada. Solo escuchó 3 palabras. Activa la caja. Sin colgar, se levantó, entró a un cuarto con cámaras de circuito cerrado, y abrió una bóveda escondida detrás de una falsa pared de expedientes. En su interior, una caja de acero negro con el sello de un jaguar tallado a mano. Dentro, no había droga, ni dinero. Había rutas. Vidas. Traiciones documentadas. Videos. Fotos. Testimonios. Era el archivo fantasma del cártel. El verdadero. El que no figuraba en computadoras. El que podía destruir al cartel o hacerle inmortal. Mientras tanto, en la frontera, el convoy principal del Chapo había sido interceptado por un grupo desconocido. No eran del FBI. Tampoco del ejército. Usaban chalecos con insignias falsas y hablaban en códigos que ni los hombres del cártel reconocían. Fue una ejecución quirúrgica, 2 camiones volaron en llamas. Un tercero desapareció. Solo uno logró desviar la ruta. Ese último camión, conducido por el pequeño, un exmilitar expulsado por tortura, llevaba algo más que cocaína. Llevaba una de las últimas copias físicas del tratado entre el Chapo y el Cártel del Sol, una alianza secreta que había salvado a ambos bandos de la guerra durante 5 años. Ese tratado, si caía en manos enemigas, significaba fuego cruzado en media Latinoamérica. En el búnker de Culiacán, Joaquín Escobar se reclinó, encendió un cigarro y miró a Ramiro con una calma inhumana. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías más poder? Sí. Ya lo tienes. Vas a ser el primero en hablar con la bestia, punto. Ramiro palideció. Nadie hablaba con la bestia a menos que el cártel quisiera enterrarlo en vida. Era el custodio de la caja. Y si alguien había filtrado coordenadas, él lo sabría. Esa misma noche, un correo anónimo llegó a la oficina del FBI en Houston. Asunto: la línea fantasma ya no existe. Adjuntos: imágenes aéreas de los camiones ardiendo, videos de los sicarios falsos, y una nota escrita a mano. Si ustedes creen que ganaron, esperen a ver lo que estamos por perder. El fiscal James Connolly entró a la sala, vio los archivos y llamó directamente al Pentágono. Tenemos un problema. Y no es colombiano. Es nuestro. Mientras el miedo cruzaba de sur a norte. El Chapo estaba por enviar a su peón más letal, una mujer a la que nadie conocía por su rostro, solo por su apodo. La operadora. Y cuando ella entraba en juego, las guerras dejaban de ser discretas. Algunos disparan balas. Otros, solo dicen un nombre y mueren 5. Elena Vargas nunca disparó un arma. Nunca manejó un camión. Nunca cargó un fardo de coca. Pero su nombre provocaba más bajas que un operativo militar. Su apodo era susurro entre radios intervenidas, grabaciones truncas y confesiones antes del tiro de gracia. La operadora.
Cuando la línea fantasma colapsó parcialmente tras la emboscada, Escobar no convocó a sus generales. Llamó a Elena. Y como siempre, ella no preguntó qué pasó, sino cuántos sobrevivieron. Porque para ella, lo importante no era la pérdida, sino lo que aún quedaba por eliminar. En 24 horas, Elena activó una cadena de respuestas que no figuraban en ningún protocolo. Un banco en Panamá fue vaciado. Una empresa fantasma en Tijuana cerró sus operaciones. Y 4 operadores financieros en Miami fueron encontrados muertos, todos con la misma firma, una bala dentro de un vaso de whisky. Mensaje claro. El sistema financiero del cártel estaba en cuarentena. Nadie se mueve. Nadie respira. Mientras tanto, el convoy desaparecido fue localizado en una base abandonada en las afueras de Matamoros. 3 sicarios vivos. El resto, ejecutados. En el suelo, pintado con sangre, un mensaje. Esto no fue justicia. Fue advertencia. Elena no necesitó pruebas forenses. Reconoció la firma. Era obra del Clan del Este, una escisión de narcos traicionados por Escobar años atrás. Habían estado inactivos hasta que alguien les dio información. Información que solo podía provenir de la caja. Desde su suite blindada en Medellín, Escobar decidió que ya no era momento de defender la ruta. Vamos a romper el tablero. Esa noche, Elena llegó a Ciudad de México en un jet privado sin matrícula. Su misión, secuestrar a Julián Ortega, el ex contable del Clan del Este y el único con acceso a las cuentas que revelaban quién había financiado la emboscada. No iba sola. Llevaba a los 8, su escuadrón personal. 8 hombres que no tenían nombres, solo números. 001 al 008. Nacidos para entrar, dejar cuerpos, y no dejar preguntas. La operación fue un ballet de muerte. Ortega fue extraído de una fiesta privada mientras sonaba mariachi. Sus guardaespaldas cayeron sin emitir alerta. Solo una cámara captó algo, y se apagó antes del primer disparo. En el sótano de una casa segura, Julián temblaba frente a Elena. Yo no vendí la caja. Entonces dime quién la abrió. Fue Ramiro, el que tú mandaste a hablar con la bestia. El silencio cayó como una sentencia. Elena no pestañeó. Se levantó, se acercó y susurró. Gracias. Y sin mirar atrás, dejó que 003 terminara la conversación. Esa noche, Ramiro desapareció. Y la guerra dejó de ser entre carteles. Empezó dentro del mismo imperio de Escobar. Hay rutas que no están en los mapas. Están en la sangre de quienes murieron por cruzarlas. Cuando Escobar perdió a Ramiro, no perdió solo a un sicario. Perdió al arquitecto de las rutas internas. El hombre que sabía por dónde pasaban los paquetes, los millones y los traidores. La paranoia no tardó en llegar. El mapa del silencio, como lo llamaban internamente, era un pergamino sellado digitalmente con acceso en 3 puntos, Medellín, Culiacán y Ciudad de Guatemala. Lo que contenía no eran coordenadas geográficas. Eran relaciones. Contactos. Policías comprados. Jueces ciegos. Gobernadores obedientes. Era el alma corrupta del imperio. Esa noche, Escobar convocó a su círculo más íntimo, Elena, el coronel Duarte, el cura y la mano, su asesor de contrainteligencia. Todos sabían que uno de los puntos había sido vulnerado. Ciudad de Guatemala fue tocado, dijo la mano. ¿Quién firmó el acceso?, preguntó Elena. Un código muerto. Ramiro. Entonces el muerto aún camina. ¿O alguien lo resucitó? La decisión fue rápida, recuperar el mapa. A toda costa. El Comando Cero Fantasma fue activado. Un escuadrón invisible que solo salía cuando la estructura completa del cartel estaba en peligro. Compuesto por exmilitares mexicanos, venezolanos y cubanos, su único idioma era el plomo.
La operación se ejecutó en dos fases. Fase 1, intervención en la embajada ficticia de un país africano en Ciudad de Guatemala. Un simple buzón diplomático escondía el dispositivo con el mapa. Pero no estaba solo. 12 hombres del Clan del Este resguardaban la zona, esperando una negociación que nunca llegó. Fase 2, ataque directo al corredor financiero de la región. 3 bancos ardieron esa noche. No por dinero, sino por los servidores que ocultaban las rutas digitales. Las explosiones fueron quirúrgicas. La prensa habló de cortocircuitos. Pero en el sótano, la sangre aún estaba fresca. Elena recibió el mapa recuperado a las 4:56. Al tocarlo, solo dijo: «Hay nombres aquí que ni yo conocía». Escobar lo leyó en silencio. Uno de los códigos marcados en rojo era QX19. ¿Quién es? Un general estadounidense. CIA. Antigua Operación Cóndor. Actualmente, consultor de seguridad en Texas. El silencio se volvió un abismo. ¿Nos cruzamos con la CIA? No. La CIA se cruzó con nosotros. Y no lo saben, todavía. Escobar se levantó, caminó hasta el ventanal blindado de su hacienda y miró el horizonte. El siguiente envío no cruzará la frontera. Cruzará Washington. El mapa ya no era solo una ruta. Era una declaración de guerra. Cuando los enemigos beben del mismo vaso, es porque alguien puso veneno en el vino. La mansión en las afueras de Cancún no figuraba en ningún registro. Era propiedad de una empresa fantasma en Islas Caimán, operada por un abogado ciego, literalmente, y administrada por una mujer que no usaba su verdadero nombre desde 1983. Esa noche, los líderes de los 5 carteles más poderosos de América Latina llegaron en helicópteros sin insignias. La reunión no era pública, ni secreta, era una advertencia. Alguien, entre todos ellos, había filtrado información a la CIA. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que si Escobar no obtenía respuestas, habría más sangre que champaña. La fiesta no tenía música. Solo murmullos. Solo tensión. Escobar apareció con su clásico traje blanco y su reloj viejo, el mismo que llevaba desde el primer kilo. A su lado, el cura portaba una carpeta negra. En ella, fotografías tomadas desde satélites privados, interceptaciones de llamadas y sobre todo, una lista de códigos. Entre ellos, uno repetido en 3 conversaciones. C-47 Norte. ¿Alguien aquí sabe qué significa esto?, preguntó Escobar. Silencio. Solo el tintineo de un vaso temblando. De pronto, uno de los jefes menores, Don Tirso, soltó una carcajada nerviosa. Eso es un mito, una vieja operación de los yanquis en Centroamérica. ¿Y cómo lo sabes tú, Tirso, si según tus propios archivos nunca operaste más allá de Michoacán? Le interrumpió Elena con voz de cuchillo. Todo cambió en ese instante. 2 hombres de Escobar se acercaron y colocaron una caja metálica sobre la mesa. Dentro, un dispositivo de rastreo encontrado bajo el asiento de Don Tirso. Modelo militar. Serie rastreada hasta una base en Carolina del Norte. Don Tirso no gritó. Ni se defendió. Solo bajó la cabeza. Escobar no levantó la voz. La fiesta comenzó sin música, pero terminará con pólvora. 2 disparos silenciados cortaron el aire. Tirso cayó hacia atrás. Su copa de vino rojo se derramó en la mesa. Ahora, hablemos como aliados, dijo Escobar. ¿Aliados?, preguntó un capo brasileño. Sí. O los carteles se convierten en uno solo, o Estados Unidos nos caza uno por uno. Fue el nacimiento de un pacto no escrito. Una federación secreta de tráfico, protección e información. Un consorcio criminal con una sola regla. Nadie habla con el norte. Aquella noche se firmó algo más fuerte que un contrato.
Una guerra total contra la intervención extranjera. Al día siguiente, la prensa informó de un incendio en una hacienda abandonada. Nadie investigó. Nadie preguntó. Solo los que estuvieron ahí sabían que no fue una fiesta. Fue el principio de una rebelión. Cuando todo parece bajo control, es porque alguien ya está muerto. La pista clandestina estaba iluminada por linternas rojas. Era medianoche en los llanos de Villavicencio. Un avión Cessna C-210, pintado de gris mate, aguardaba con los motores encendidos. En su interior, 5 maletas con un contenido más valioso que oro, 250 kilos de cocaína refinada. El cargamento no iba a Florida. Esta vez, el destino era distinto, Washington, D.C. No para vender. Para enviar un mensaje. Escobar lo planeó todo. El envío no era comercial. Era político. Semanas antes, la CIA había intensificado la Operación Blanco Silencio. Varios jefes medios del cartel fueron detenidos, algunos torturados. Pero uno habló. Y por primera vez, Estados Unidos tenía una ubicación precisa, un laboratorio flotante sobre el río Magdalena. El contraataque fue brutal. Escobar ordenó que el laboratorio explotara con 14 soldados adentro. La noticia fue cubierta como accidente industrial. Nadie en los medios mencionó el nombre del patrón. Pero en Langley, el rostro de Escobar volvió a aparecer en la sala de crisis. Mientras el Cessna despegaba, en otro punto de Medellín, Escobar se despedía de su madre. Le dejó un sobre, dentro, una foto de él con sus hijos, y una nota que decía: lo único que no pudieron tocar, fue lo que más me importaba. Esa noche, en los cielos del Caribe, el Cessna fue interceptado por un avión de vigilancia de la DEA. Pero no abrieron fuego. El piloto cambió el rumbo. No aterrizó en Washington. Lo hizo en un viejo aeródromo en Atlanta, usado en la Segunda Guerra Mundial. En el hangar abandonado, un periodista esperaba. De su lado, un maletín con grabaciones, transcripciones y pruebas de que el gobierno estadounidense había financiado un programa secreto para infiltrar carteles y permitirles operar con condiciones. El piloto entregó el cargamento, pero no la droga. Entregó los secretos. Ese fue el golpe final. No con balas. Con verdad. Días después, mientras la DEA desplegaba operativos en media Colombia, Escobar aparecía en televisión, no en calidad de fugitivo, sino como mediador en un acuerdo de paz entre pandillas. Lo entendieron tarde. El rey de la cocaína ya no estaba en la calle, estaba en la mesa. Y el polvo blanco. Ya no se movía solo en paquetes. También se movía en documentos, en decisiones, en silencio. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.